Hola chicos, en este video vamos a revisar el concepto de límite y vamos a hacer algunos ejercicios básicos. ¿Qué aprenderemos hoy entonces? Al finalizar esta sesión podrás calcular analíticamente un límite, vas a poder comprender el concepto de límite como parte fundamental para los contenidos que vienen después en este ramo, vas a estimar un límite a través del método gráfico y numérico, vas a reconocer las situaciones en que el límite no puede existir y vamos a utilizar una definición del límite que vamos a definir ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La estructura de este video es la siguiente. En primer lugar, vamos a conocer el concepto básico de límite y de cálculo, algunas pequeñas nociones abstractas. Vamos a aprender a estimar numéricamente un límite, vamos a determinar cuándo un límite no existe y vamos a revisar algunos ejercicios propuestos. Límites y cálculo, entonces. El cálculo es una parte de la matemática que vamos a empezar a ver desde ahora en este ramo y que se diferencia de lo que ya hemos visto del álgebra que ya hemos utilizado, porque sirve para calcular algunos datos o para resolver ejercicios que tienen una dinámica más variable, que tienen que ver con movimiento o con variación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas se pueden calcular, por ejemplo, con y sin cálculo. Tenemos entonces un valor para f de x cuando la gráfica está definida y un valor para f de x cuando x tiende a c, es decir, no está definido. Podemos calcular sin cálculo, valga la redundancia, la pendiente de una recta, pero con cálculo podemos calcular la pendiente de una curva, o sea, de una cuestión que se está moviendo, que es más dinámica. Y así el ritmo o velocidad promedio o el ritmo o velocidad instantánea. El área de un rectángulo sin cálculo y el área bajo una curva con cálculo. Sin cálculo podemos obtener la curvatura de un círculo y con cálculo la curvatura de una curva, ¿ya? Sin cálculo la altura de una curva en C y con cálculo la altura máxima de una curva dentro de un intervalo. Sin cálculo el plano tangente a una esfera y con cálculo el plano tangente a una superficie. Además, la dirección del movimiento a lo largo de una recta y la dirección del movimiento a lo largo de una curva. Finalmente, tenemos que sin cálculo podemos obtener el trabajo realizado por una fuerza constante y con cálculo el trabajo realizado por una fuerza variable. Sin cálculo el centro de un rectángulo, con cálculo el centroide de una región que no tiene una forma tan definida. Sin cálculo la longitud de un segmento de recta y con cálculo la longitud de un arco. Sin cálculo el área superficial de un cilindro y con cálculo el área superficial de un sólido de revolución. Como se pueden dar cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora en ejercicios que conocen ustedes es calcular datos o áreas, superficies, volúmenes de formas conocidas, de cuestiones que no están variando, promedios, cosas así. Y con cálculo lo que podemos resolver son ejercicios que tienen que ver con formas más desconocidas, más indefinidas. Por ejemplo, una región con una curva o una fuerza o una velocidad que está variando. ¿Ya? Una cuestión que no es tan simple de obtener y que si se fijan tiene que ver con variación, una variación más dinámica. No es algo que es constante, sino que se va moviendo dentro de su gráfica o en el tiempo. Entonces, ¿qué es un límite? Para poder entender qué es un límite vamos a hacer este pequeño ejercicio donde se nos pide dibujar la gráfica de la función S. La función f, perdón. La gráfica es algo más o menos así, como tenemos un x cubo y una fracción, es una parábola abierta hacia arriba, pero como la función nos dice, x debe ser distinto a 1 para que el denominador de la función no se haga 0. Entonces tenemos que esta función va a estar indefinida en x igual. ¿Qué es lo que pasa entonces en x es igual a 1? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que sucede ahí? Para esto, para poder terminar de resolver esta gráfica, vamos a encontrar o vamos a calcular f de x con x cercano a 1. Es decir, vamos a construir esta tabla o algo similar que a ustedes les acomode, donde vamos a asignar a x valores cercanos a 1 por la izquierda y por la derecha, o sea, menores y mayores a 1. Y a partir de eso vamos a determinar cuáles son los valores a los que se aproxima f de x. En este caso, con los valores que asignamos,
y con cualquiera en realidad obtenemos que f de x se está aproximando a 3, ¿ya? Y eso también lo podemos ver acá en la gráfica. Eso nos dice que el límite de esta función es 3. Eso quiere decir que cuando la función o cuando x se está aproximando a este valor para el que la función está indefinida, f de x va a tender a acercarse también a otro valor que en este caso es 3. Esto se dice así: el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 es 3. Entonces, así de forma más resumida, vamos a dar una primera definición al concepto de límite. Y esto es que si f de x se acerca a un número L cualquiera, cuando x se está aproximando a c por ambos lados, o sea, por la izquierda y por la derecha, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima a c es L. Y eso está resumido en esta fórmula. Por otro lado, tenemos tres métodos para obtener este límite. El método numérico, que consiste en construir esta tabla de valores, encontrar los valores cercanos a, o sea, construir esta tabla con valores cercanos a x cuando tiende a c, y por eso así poder encontrar los valores a los que tiende f de x. El método gráfico, que consiste en elaborar una gráfica a mano o con algún software, programa computacional que nos ayude a vislumbrar cuál es el valor del límite, y el método algebraico, que consiste en utilizar álgebra o cálculo o fórmulas que vamos a ver más adelante para encontrar este mismo valor. Segunda parte, entonces, la estimación numérica del límite, que es lo que acabamos de ver, construir una tabla, pero ahora lo vamos a aplicar a otro ejercicio. Entonces se nos pide evaluar esta función en varios puntos cercanos a x igual a 0 y usar el resultado para estimar el límite. Acá además nos entregan la gráfica y nos están diciendo, están dando una pista de que, como tenemos que evaluarla en puntos cercanos a x igual a 0, que la función no está definida en x igual a 0. Y esto lo podemos comprobar si es que reemplazamos acá en la fórmula, nos va a dar 0 el denominador de la función. Entonces evaluamos f de x en valores de x cercanos a 0 y obtenemos que f de x se aproxima a 2 por la izquierda y por la derecha. Se estima entonces que el límite es 2, es decir, el límite de la función x partido en raíz de x más 1 menos 1 cuando x tiende a 0 es igual a 2. Hay algunos casos en que el límite no se puede determinar o no existe. Vamos a ver tres casos principalmente. Como ya vimos en la definición del límite, lo que tiene que pasar es que f de x tienda a un número, cuando x se está acercando a c, que sea igual en ambos extremos, ¿ya? Entonces, nuestro primer caso, donde el límite no existe, es una función de valor absoluto donde la gráfica tiene comportamiento distinto desde la izquierda y desde la derecha. Acá lo que tenemos es que para los valores negativos de x, o sea, los que están acá, tenemos como resultado f de x igual a menos 1, o sea que la gráfica pasa por acá abajo. Y para valores positivos de x, tenemos como resultado 1, o sea que la gráfica viene por acá arriba. Como tiene comportamientos distintos desde ambos extremos, ese límite no se puede determinar, o sea que no existe. El segundo caso es donde tampoco podemos determinar cuál es el comportamiento, o sea, en este caso no se puede determinar cuál es el comportamiento de los extremos en esta función, porque tenemos que f de x no se aproxima a ningún número real. Como vemos acá, la función puede crecer infinitamente, lo que uno quiera, a medida que nos vamos acercando a 0, o al número que se quiera. Entonces, concluimos que el límite no existe. Entonces, cuando vean una gráfica de este estilo, el límite no existe. Y por último, tenemos gráficas con comportamiento, o funciones, perdón, con un comportamiento oscilante. Acá, por ejemplo, tenemos la función seno, que lo que hace es que a medida que se acerca a 0, va a tener una oscilación entre 1 y menos 1. Y esto entre x1 y menos 1 también. Entonces, por ejemplo, si acá le damos distintos valores a x,
2 partido pi, 2 partido en 3pi, etc., vamos a tener que el valor de f de x va a estar oscilando entre 1 y menos 1. Por lo tanto, no podemos determinar un comportamiento igual para los extremos de la función y se concluye que el límite no existe. Estos no son los únicos casos, o sea, en general, sí, cuando hay comportamiento distinto en los extremos, cuando hay comportamiento no acotado y cuando hay comportamiento oscilante, el límite no existe. Pero estas no son las únicas gráficas o los únicos casos en que esto ocurre, ¿ya? Pero para que tengan presente, estas son algunas y al final de este video van a poder encontrar una guía con más casos para que puedan analizar ustedes. Algunos ejercicios propuestos entonces. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver estos ejercicios, los voy a explicar de forma simple y en la descripción de este video van a encontrar una guía de apoyo con más ejercicios para que revise cada uno después. Entonces, el primer tipo de ejercicios que tenemos es el cálculo del límite por el método numérico. Ustedes van a completar una tabla y a partir de eso van a tener que encontrar el límite de las funciones que se les están dando o resolver el límite simplemente. Y en segundo lugar van a encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 y con una función que está definida por parte. Más ejercicios pueden ver en la guía de apoyo y por último van a analizar también algunos gráficos y van a determinar a simple vista si el límite existe, cuánto vale y si no existe, por qué. Gracias por visitar entonces. Cualquier duda pueden consultar, pueden mandar un mail al que aparece el correo que sale en la descripción del video y muchas gracias por ver el video.